Cambiamos de tema, la historia la protagoniza una nena de 13 años. Fue violada por su padrastro y quedó embarazada. Nuevamente el debate y diversas opiniones sobre la imposibilidad médica de interrumpir este embarazo. Precisamente los fundamentos de los médicos para evitar el protocolo que ya existe, de hecho hay una normativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se basa en que tiene más de 22 semanas de gestación. La directora asociada del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad bonaerense de Moreno aseguró que no se le permite abortar a una niña de 13 años que fue violada, porque se trataría de un parto inmaduro. Mariana Dunajevich explicó que esa práctica pondría en riesgo su vida, ya que tiene casi 6 meses de gestación. El útero está muy vascularizado, nutriendo ese ser que crece ahí adentro, y el riesgo de intervenir puede producir un sangrado masivo que comprometa la vida de esta menor. Entonces, donde nos plantamos nosotros, a pesar de las amenazas recibidas, es a defender la salud y los derechos de esta chica que, además de que es abusada y está pasando por una pesadilla, se están metiendo organizaciones a pedir lo que aborto no punible cuando tendríamos que estar hablando de un parto inmaduro. Desde el Ministerio de Salud Provincial se explicó que la niña cursa un embarazo de 23 semanas. Se argumentó que la Organización Mundial de la Salud define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20 a 22 semanas y hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos. El comunicado del Ministerio detalla que la Guía Técnica Nacional de Aborto No Punible se basa en esta definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde el hospital revelaron que la chica ingresó a ese centro de salud el sábado pasado con un cuadro de fiebre producido por una infección urinaria y contracciones. Por eso se la internó y la mamá pidió la aplicación del protocolo. Tomamos el diagnóstico de la paciente donde ya hay que descartar la palabra que no hacemos un aborto, porque no estamos en fecha para realizar un aborto y se está pretendiendo hacer pasar un aborto, digamos, o que se aborte a una persona con una definición ya de lo que decía la doctora, de que estamos ante la presencia de lo que estaríamos haciendo es un parto prematuro, que no está incluido en la reglamentación sobre aborto no punible. En tanto, organizaciones sociales reclamaron que se aplique el protocolo de aborto no punible a la niña con una marcha hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La madre de la adolescente sostiene que la denuncia por violación se realizó el 30 de marzo en la comisaría Las Catonas del Paso del Rey y no se recurrió al aborto no punible. Los directores del hospital están mintiendo por los medios, diciendo que además la nena estaría enferma, cosa que no es así. Ella está preparada. Nosotras estuvimos el domingo con ella en el hospital, estuvimos el lunes hasta que se le dio el alta. Ella hablamos, nos pidió, a todas las que estábamos ahí nos pidió que se realice la práctica, que ella no quiere seguir con la situación. La situación es escandalosa y aberrante. La madre de la niña ha radicado la denuncia policial con fecha 30 de marzo en la comisaría de Las Catonas, en Paso del Rey, en la comisaría de la mujer, lo que quiere decir que el Estado ya estaba al tanto que había habido una violación de una nena de 13 años. No solamente la mamá de la niña de 13 años había hecho la denuncia policial el día 30 de marzo, sino que previamente a esto, y esta es una información que se dio a conocer a través de las organizaciones que hoy marcharon a la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo la madre radicó ante la Unidad Fiscal 3 de Moreno también la denuncia. O sea, acá se durmieron y no practicaron el protocolo que figura por ley, ¿no es cierto, Emilio? Es un caso realmente muy polémico y además muy complejo porque evidentemente alguien está mintiendo en este caso. A ver, es cierto que el protocolo no dice nada de semanas, tampoco lo dice la Guía Nacional ni lo dice el fallo de la Corte Suprema. Cuando hablan de la OMS, y esto me lo acercan los grupos feministas, hay una segunda edición del trabajo de la OMS respecto a este tipo de abortos y lo que dicen es, dan incluso consejos hasta 24 semanas, o sea, una semana más de lo que tendría esta chiquita. La discusión básica es en qué estado de salud estaba. Las autoridades del hospital dicen, si le hacíamos el aborto cuando llegó con estas contracciones, le hubiera estallado el útero y probablemente se hubiera muerto. Lo que dicen las organizaciones feministas que hoy están con la familia es que esta chica tenía un aborto natural en curso y que no se lo quisieron hacer básicamente por miedo, por displicencia
o por lo que fuere, tal vez incluso prejuicios o discriminación. Otro de los aspectos centrales es por qué la Fiscalía no le recomendó al menos hacerse un HIV, otro tipo de exámenes por enfermedades de transmisión sexual e incluso, obviamente, un test de embarazo. Algo que era obligado, por lo menos, contarle esto a la madre. No lo hicieron y esto es una falla gravísima. Acá empieza el problema y esto también lo reconocen las autoridades del Ministerio de Salud. Bien, hay una cantidad de organizaciones que están reclamando. Hoy hicieron un comunicado. El título es muy fuerte. Dice: niegan el aborto legal, violan el secreto profesional, amedrentan a la víctima y a sus familiares. ¿Qué es lo que dicen estas organizaciones como ELA, como CLADEM, como Católicas por el Derecho a Decidir? Bueno, que básicamente denunciaron a la madre desde el hospital. La directiva del Ministerio de Salud era denunciar la violación. Lo que dicen no, denunciaron a la madre por aborto, porque la gente del hospital creía que la madre le había inducido el aborto a la hija. El tema es obviamente clave. El otro tema importantísimo es, sí, se podía hacer, no hay ningún tipo de obstáculo, no está en la reglamentación, no está en el protocolo, no está tampoco en el fallo de la Corte Suprema, o sea, fue una negativa sin ningún tipo de justificación. ¿Y qué más dicen? Nos van a tener que dar la razón porque vamos a llevar adelante este aborto.